Soy el doctor Pedro Antonio Sánchez Mesa, soy médico especialista en ortopedia y traumatología, soy médico cirujano reconstructivo y de reemplazo articular de la cadera y la rodilla, solo hago cadera y rodilla, soy ortopedista infantil y del adolescente y soy ortopedista regenerativo y traslacional. Pertenezco a estas sociedades, las cuales soy el presidente actual de la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnología, SISDET. Soy miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, SLAOT, soy miembro de la Sociedad Internacional en Investigación de la Osteoartritis en el Mundo, que es la OARSI. Soy miembro internacional de la Sociedad de Reparación del Cartílago, ICRS. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral, ACOM, y miembro de la Asociación Multidisciplinaria Club Cadera y Rodilla, además que soy miembro AO Alumni de la Asociación Internacional y director científico de la Clínica de Artrosis y Osteoporosis. Mi declaración de conflicto de interés, soy speaker de Tecnofarma, una de nuestros patrocinadores, y director científico de la Clínica de Artrosis y Osteoporosis. Quiero hablar acerca, primero, antes de entrar a esos conceptos actuales de la viscosuplementación, de qué es el líquido sinovial, por más que tengo aquí a médicos que lo entienden muy bien. Las características de un líquido normal a un líquido inflamatorio son completamente diferentes. Un líquido normal es un líquido abundante, un líquido inflamatorio es un líquido escaso, intraarticular, muy condensado. Además, tiene un aspecto turbio, opaco, amarillento. Tiene una celularidad entre 2000 a 50.000, mientras que un líquido normal tiene menos de 200. Tiene una neutrofilia mayor del 50%, menos que un líquido normal puede tener hasta el 25%. Lo importante es que existen clasificaciones a nivel del mundo que nos dicen que el 55% de la población mayor de 60 años padece osteoartritis o osteoartrosis en Latinoamérica. El 21% la sufren. Eso es según el estudio de PANLAR hecho en el año 2017, perdón. Según la Fundación Internacional de la Organización de la Osteoartritis, en España, el mundo hay más de 600 millones de personas que padecen esta enfermedad. En Latinoamérica presenta realmente una transición epidemiológica porque piensan que al siglo XXI ha crecido más de un 70%, quiere decir que es una patología muy importante, que es una verdadera pandemia, que es algo que es la primera causa de invalidez en un paciente y es una invalidez permanente que se puede volver si no se trata. Y es la de las enfermedades degenerativas que constituye la primera causa de este evento de dolor y de rigidez articular, de discapacidad funcional. Y es la segunda causa de discapacidad laboral transitoria. Entonces, se supone y está documentado que más del 50% de las bajas a nivel laboral es por invalidez permanente, producto de una artrosis. Entonces, entró un concepto del cual participé en la OARSI, no en la investigación directa, pero sí en las discusiones que hubo en esa época, en el año 2013, donde
el doctor Berenbaum nos dijo y nos habló que la osteoartritis no es osteoartrosis. Son términos completamente diferentes. Ha sido un duro trabajo a nivel mundial explicar, especialmente en la lengua inglesa, que hablar de artrosis no es hablar de artritis. ¿Y por qué? Porque muchas de esas osteoartritis, que son más de 100 clases en el mundo, 23 de ellas son artritis reumatoideas, por ejemplo, son enfermedades autoinmunes. La artrosis no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que daña el cartílago articular y es una enfermedad que produce una degeneración del mismo cartílago. Las propiedades, quise traer esta diapositiva porque las propiedades de las articulaciones sinoviales tienen que ser aclaradas. Las propiedades reológicas, o sea, la viscoelasticidad de la articulación, es muy importante recuperarla. Y a esto vamos porque nos vamos a centrar sobre esta misma propiedad, que viene involucrada la lubricación, que viene involucrada la amortiguación y la nutrición del condrocito, el efecto anabólico, el mantenimiento de la estructura del cartílago y el efecto antiinflamatorio y analgésico. Todo esto se debe mantener en lo que nosotros llamamos una homeostasis articular. La membrana sinovial consta de dos partes, una parte fibrosa y la famosa sinovial. Segrega líquido sinovial para poder mantener una articulación lubricada. Brinda nutrición y defensa y elimina, lo más importante, los detritos y las sustancias tóxicas. Actúa como defensa ante la infección y la agresión, y su compromiso determina en parte de la manifestación fenotípica del condrocito, además que aporta las células mesenquimales. Esto nos habla y nos lleva este abrebocas gigante ya anatómico, muy básico, a hablarnos y a imbuirnos en el ácido hialurónico. ¿Y qué es el ácido hialurónico? Nosotros tenemos ácido hialurónico normal dentro de nuestro organismo. El ácido hialurónico es el principal producto de los sinoviocitos y es secretado por el líquido sinovial. El ácido hialurónico secretado por los sinoviocitos confiere características particulares al líquido sinovial. Es un glicoaminoglicano con estructura relativamente simple. De los principales componentes de la matriz extracelular del tejido conectivo y se compone de la N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico unidos alternativamente. Esto no lo digo yo, lo dicen los principios básicos determinados acá perfectamente en el año de 1999, que fueron descritos. Esta es su estructura, así se ve. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, este uso de sustitutos de ese ácido hialurónico natural es importante tenerlos y por eso ha revolucionado la ortopedia regenerativa traslacional. ¿Y por qué la ortopedia regenerativa traslacional? Porque es algo creado que uno introduce dentro de una articulación y que debe ser reemplazado a aquel que se degrada o se concentra en estas personas que sufren de osteoartrosis. Este ácido hialurónico
Tiene propiedades físico-químicas y biológicas. Las propiedades físico-químicas están las hidrofílicas, reológicas, señalización y viscoelásticas. Y las propiedades biológicas están relacionadas con la embriogénesis, que es lo que hemos discutido acá toda la mañana. La inflamación, las metástasis y la progresión tumoral y el recambio de tejidos y la curación de heridas o úlceras. Un tema bastante candente porque uno puede sentarse aquí y hablar solamente de ácido hialurónico todo el día y solamente hablando de progresiones tumorales y de recambio de tejidos y curación. Pero ¿qué es lo que traje yo aquí? Cuando uno tiene un ácido hialurónico y está con poco estrés, sin carga, como ustedes se encuentran en este momento sentado, este ácido hialurónico actúa como un fluido. Y cuando ustedes se levantan de esa silla o empiezan a hacer una actividad bajo una carga súbita, el ácido hialurónico se aglutina y hace un efecto de amortiguación. Los tipos de ácido hialurónico en el mercado internacional son muchos. En la clínica de artrosis y osteoporosis, en cabeza de su director científico, y por eso lo aclaré como interés de conflicto, creamos una clasificación internacional que la estamos difundiendo. No es propiamente de nosotros, apoyada directamente de nosotros, porque existen publicaciones en el año, desde el año 2012, o publicaciones desde el año 2023, donde podemos evidenciar casos, por ejemplo, de las clasificaciones según el peso molecular. Pero nosotros las subdividimos de esta forma. Como por el que tenemos que clasificar según las categorías. Las categorías son claves. Las que están muy por debajo de un peso molecular idóneo de 500.000 a 700.000 Dalton, las llamamos de tipo 1. Los de tipo 2 están de 750.000 Dalton a 1.5 millones de Dalton, y estas los llamamos de bajo peso molecular. Y las de tipo 3 es mayores de 1.2 millones de Dalton a 2.3 millones de Dalton y las llamamos de peso intermedio. Y los tipo 4 son mayores o iguales a 6 millones de Dalton. Aquí hay un intervalo que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿y por qué no existe una de 2.3 a de 2.4 millones, no sé, a 5 millones y medio o algo así? No hay en el mercado ninguno que se encuentre en este rango. Esta biotección, esta obtención puede ser derivados a nivel de la cresta de gallo, algas marinas o por biotecnología o por crío de bacterias. Esto es importante porque hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos. Y si ustedes les colocan algo que sea derivado, por ejemplo, de una cresta de gallo o de alguna, usted puede tener una reacción alérgica severa. También igualmente ustedes, los que les gusta la viscosuplementación, han notado que al siguiente día la paciente lo llama o a la hora de usted haber aplicado, doctor, me estoy inflamando, doctor, estoy roja, o sea, tengo un eritema por todo el cuerpo, pero ellos no lo dicen así, estoy roja. Es porque está haciendo una reacción alérgica, porque quiere decir de que no pensamos en esto. Entonces, sea lo que sea esto, influye también igualmente el peso molecular. Entre menos peso molecular, más pasan los intersticios sinoviales. Y el peso sinovial, lo malo, que cuando pasan los intersticios sinoviales, penetra la membrana sinovial, pero se relaciona con la inducción de las quimiosinas y las citocinas. Por ejemplo, la síntesis de la interleuquina 1, que es uno de los proinflamatorios más grandes, y hace y activa los macrófagos y a los fibroblastos sinoviales, incrementando así la fagocitosis de ese ácido hialurónico. Entonces ahí está la pelea de las casas ortopédicas, de las casas que lo distribuyen y de aquellos que empiezan a decir es que es un ácido, es una cosa, eso no sirve.
eso lo utilizan en tal caso. ¿Y por qué? Porque no conocen esto, no saben de que al haber mayor absorción, al haber mayor penetración y llegar directamente a ese receptor CD44 e internacionalizarse dentro de esa célula, que suena un poco redundante, existen mecanismos que nosotros lo llamamos regenerativos. ¿Por qué? Porque si fuera un producto, llámese los famosos biopolímeros que utilizaban antes los cirujanos plásticos y ahorita no se hacen los que no. Y nos veían a nosotros desde hace ya 25 años de nosotros colocar ácido hialurónico, porque esto no es de hace ni 10 ni 15, sino ya 30 años que existe los ácidos hialurónicos en el mercado para ortopedia y en el manejo como tal de la osteoartrosis. Oiga, ¿por qué a ustedes no les pasa nada? Y ahora uno prende la televisión y observa las compotas de los bebés, los cosméticos de los niños, todos enriquecidos con ácido hialurónico y hasta, mejor dicho, todo. ¿Se va a comprar un spray de algo? No, ese es buenísimo porque tiene ácido hialurónico. Pero nadie se acuerda de los pobres ortopedistas que duramos en una dura tragedia mostrando que el ácido hialurónico tiene esas ventajas. ¿Y eso por qué? Porque cuando el cuerpo absorbe, o sea, fagocita el ácido hialurónico, no es la interpretación, por eso no sirve, porque se degrada. No, antes al contrario, se tiene que haber un recambio en el cuerpo para que no ocurra una reacción de encapsulamiento o de rechazo del mismo. Entonces aquí tengo un ejemplo muy característico, parece muy recreativo, pero aquí está. Esta es la realidad y esta es la caricatura. Aquí ven el macrófago prácticamente devorando la molécula de ácido hialurónico. Esto es microscopía electrónica donde sobre el glóbulo del ácido hialurónico de alto peso molecular lo está digiriendo. ¿Por qué? Porque los tipo 1, o sea, los de muy bajo peso molecular y los de tipo 4 de muy alto peso molecular inducen a la fagocitosis y hace que se digieran. Entonces, por eso mismo, con tranquilidad nosotros podemos jugar con esta parte del peso molecular para entender al paciente que qué es lo que requiere. Si requiere un efecto antiinflamatorio, si requiere un efecto anabólico, o sea, un reflejo, un transporte, un nicho celular para poder sembrar las células madre, para poder que el plasma rico en plaquetas pueda viajar, podemos utilizar de nicho celular el ácido hialurónico y eso hace 5 años, eso era la Biblia intocable, porque ¿cómo así que el ácido hialurónico sirve como nicho celular para las células? Pues sí. Y ahora sí lo están, y ahora sí están colocando trabajos donde dicen el flujo de nutrientes hace que el ácido hialurónico permita ese recambio y ese flujo celular. Tiene un efecto analgésico porque interacciona con los receptores nociceptivos, porque cuando ya no están en contacto una superficie con la otra en constante roce, pues ya no se activan. Entonces la persona mejora muchísimo el dolor, no lo quita porque no le estoy curando un pedazo que le falta de cóndilo o un pedazo de hueso o le estoy reemplazando, no, es un efecto mecánico como cuando ustedes tienen una puerta oxidada en sus bisagras, pues esto actúa como una lubricación como tal para poder que la puerta deje de llorar o de chillar, como decimos en Colombia, para evitar de que suene y pues actúe mejor la puerta. Entonces mejora la funcionabilidad. Y cuando hay algo que ya no está rozando una superficie con la otra, pues no genera calor. Al generar calor, por eso las articulaciones osteoartrósicas, la persona dice, mire cómo tengo esa rodilla de caliente. Qué cosa tan bárbara, doctor. Mire, cuando ya deja de generar calor porque ya ocurre la fricción, pues ya el cuerpo ya no le echa agua, o sea, ya no hay un edema articular y la articulación se desinflama. También por eso igualmente tiene un
efecto biológico, porque si usted nutre las células, les lleva comidita a esas células, les hace que se mantengan hidratadas y le hace que usted estimule toda la síntesis de ese mismo ácido hialurónico endógeno, usted plancha, quita las maravillas que hacen los cirujanos plásticos y estéticos y lo que dicen es que hace que uno rejuvenezca, entre comillas, esa articulación, pero lo que hace uno es hidratarla, lo que hace es uno mantenerla adecuadamente viva para evitar de que se dañe. Y esto no está escrito ni descrito por el doctor Sánchez ni por todos los que lo defendemos. Hay unos estudios muy serios a nivel del mundo, por ejemplo, está el proyecto Amelia. Este proyecto Amelia que habla de un efecto carryover, ese efecto como tal se debe inducir porque en 40 meses que se hizo, o sea 3.3 años, con aplicaciones a los 7 meses, a los 14 meses, a los 21 meses, a los 27 meses, a los 34 meses, a los 40 meses. ¿Por qué? Porque hay una simple explicación muy lógica teniendo un público multidisciplinario. La muchacha que va a casarse y tiene la nariz torcidita, para no hablar de otra articulación, o de otra parte del cuerpo, perdón, tiene la nariz torcida, va a donde el cirujano plástico, el cirujano estético y le coloca ácido hialurónico y se la pone derechita y linda. Pero ya a los 6 meses de casada ya está viendo que de nuevo que la naricita se le está volviendo a torcer. Entonces ella, por todos los que estamos hablando de la reabsorción, del recambio, de la fagocitosis, etcétera, etcétera, entonces tiene que volver a ir a que le hagan su retoquito. Igual es nosotros los ortopedistas, no es que le estemos sacando plata a la persona ni nada por el estilo, sino que existe que hay que estar lubricando esa articulación, igual como yo les explico a mis pacientes, eso es igual que una puerta oxidada. Usted no la aceita una vez, usted la aceita cada vez que necesita. Y eso es lo lindo y lo hermoso del ácido hialurónico. Esa administración repetida, eso nosotros lo llamamos que tiene ese efecto llamado carryover, que aumenta la eficacia y así vamos obteniendo cada vez más menos dolor, mayor función, porque ya la articulación ya se defiende. Y a mí me encanta esta representación. El cocodrilo es los que defendemos el estudio de la viscosuplementación y el gallito es los que dicen no. Existen hasta el día de hoy, desde el 2013 al 2023, 11 estudios de metaanálisis publicados, 11, metaanálisis, no estoy hablando de estudios de serie de casos, metaanálisis, donde 9 recomiendan el uso del ácido hialurónico y solo 2 hablan pestes del ácido hialurónico, o sea dicen no sirve para nada, el efecto con el placebo no es significativo, no hay ningún cambio articular, no hay nada. Entonces yo pongo en balance 9 estudios contra 2, pues a mí me gana la balanza, porque estos sí señores que dicen acá, además de los afianzan 2 organizaciones internacionales importantes en el mundo que se llaman la EULAR y la OARSI. Ellos hablan del protocolos y todo de manejo del 2019 al 2020, donde afianzan estos estudios diciendo que el ácido hialurónico funciona. Funciona para mejorar dolor, para mejorar función y para que las personas tengan y obtengan calidad de vida. Son procedimientos realmente muy fáciles, pero lo que pasa es que lo que influye es la técnica y el conocimiento de lo que se va a aplicar. No se puede protocolizar todo exactamente lo mismo sin pensar. O sea, si ustedes en el mercado colocan el ácido hialurónico de muy bajo peso molecular y lo colocan como lo explican, una vez por semana, por 15 días, cada 15 días, una vez al mes por tanto tiempo, después otros vienen y dicen no, este ácido hialurónico dura 6 meses, es una aplicación una vez al año.
Todas las casas de ortopedia y más las casas comerciales, todos defienden su punto de vista y su producto. Pero ustedes son médicos y ustedes tienen que estudiar. Y al estudiar se practica sobre ese estudio sus conceptos claros para llevarlos a un paciente que está padeciendo. Entonces, si usted necesita un efecto amortiguador, pues tiene que colocar un peso molecular alto. ¿Cuál es la articulación más, llamémoslo de alguna manera, que actúa como si fuera un amortiguador en nuestro cuerpo? Las rodillas. Uno sin rodillas, y perdónenme, pero uno no puede ir al baño sin rodillas. A sentarse en la taza del inodoro no se puede hacer sin rodillas. Sin caderas, uno estira la pierna, pero sin rodillas es imposible. Sin rodillas uno no podría subir ni bajar escaleras. Entonces, si uno actúa sobre esto y dice, el paciente no tolera y está con ligera deformidad, porque ahí viene el toque. No quise traer la diapositiva donde, por ejemplo, vi un video donde me mandan un paciente para que yo le haga viscosuplementación porque no se puede operar por lleve emotivo y el paciente tiene la rodilla prácticamente en la nuca. Tampoco. Soy cirujano reconstructivo y de reemplazo articular. Pues a ese paciente, que tengo muchos, pues se le coloca una prótesis. No se puede operar. Pues entonces busquemos por qué no se puede operar. No se puede colocar anestesia general, listo, entonces una anestesia espinal, raquidia, lo que quiera. Una hipnosis, no sé, algo. Hagamos algo para ese paciente. Si ya por dado caso, lleve motivo, me viene un deportista de alto impacto y me dice a mí, doctor, no soporto estar más de 15 minutos jugando porque siento un crujido, un chasquido dentro de mi rodilla y un dolor, un calor insoportable. Pues, hombre, existen opciones grandes después de hacer una artrorresonancia, después de mirar esa articulación, revisar ese cartílago para poder llevarlo a una calidad de vida laboral y una mejoría para evitar la ingesta de AINES. Hay personas que toman AINES 10 años, 15 años, y uno les va a hacer una prueba renal y no tienen riñón. Ahí yo no tengo la culpa. Y llegan y a donde nuestro colega yo no sabía. Vaya al internista porque no había nada más que hacer. O toman acetaminofén, le dan 300 tabletas o paracetamol en urgencias o en consulta prioritaria y chao hígado. Una insuficiencia hepática impresionante. No, hay que actuar directamente sobre la articulacioncita y hay que darle tiempo a esa restauración del cartílago. Y ya saben, el ácido hialurónico no es solamente para lubricar, no es solamente para disminuir el dolor, también podemos sembrar, también podemos restaurar, también podemos nutrir. Ese es el objetivo y el objetivo de esta conferencia. Espero que les haya gustado. ¿Preguntas?